¿Qué hacer ante un accidente de circulación? Delito de omisión del deber de socorro. Como norma general, todos los usuarios de la vía que se vean implicados en un accidente de tráfico, lo presencien o tengan conocimiento del mismo, están obligados a auxiliar o solicitar auxilio para atender a las víctimas si las hubiere, y a prestar su colaboración para evitar mayores peligros o daños, restablecer la seguridad de la circulación en la medida de lo posible y esclarecer los hechos. No es necesario detenerse en un accidente de circulación cuando el accidente sea leve y solamente se haya producido daños materiales y ninguna persona implicada lo solicite. Cuando se haya personado el auxilio sanitario en el lugar de accidente y no sea necesaria nuestra colaboración. En este caso, lo mejor es alejarse del lugar para no dificultar u obstaculizar la circulación y el auxilio a las víctimas si las hubiere. Cuando se haya personado la autoridad o sus agentes en el lugar del accidente. No estamos obligados a avisar a la autoridad o a sus agentes ni a volver al lugar del accidente cuando se hayan producido heridas claramente leves, cuando la seguridad de la circulación esté restablecida, cuando ninguna persona implicada en el accidente lo solicite. Sí estamos obligados a detenernos ante un accidente de circulación y a avisar a las autoridades o a sus agentes cuando hubiera resultado muerta o gravemente herida alguna persona, cuando la circulación no esté restablecida, cuando alguna persona implicada en el accidente lo solicite. Delito de omisión del deber de socorro. Se considera delito de omisión del deber de socorro no demandar auxilio ni socorrer a una persona que se halle desamparada y manifiestamente en peligro grave, siempre que no exista riesgo para el auxiliador ni para terceros. No demandar el auxilio correspondiente cuando uno mismo se halle impedido y no se pueda prestar auxilio. No socorrer a una persona que se halle desamparada y en grave peligro puede ser castigado por el Código Penal con penas de multa y privación de libertad. Orden de actuación ante un accidente de tráfico. En los accidentes de tráfico, aproximadamente el 60% de fallecimientos se produce en la hora siguiente al accidente, hora cero, por lo cual resulta de vital importancia. Orden de actuación ante un accidente de tráfico. El 60% de fallecimientos se produce en la hora siguiente al accidente, hora cero, por lo cual resulta de vital importancia la prestación de primeros auxilios a las víctimas. Por ello debemos seguir el protocolo de actuación PAS. Proteger para evitar nuevos heridos y nuevas lesiones. Para ello se debe inmovilizar el vehículo fuera de la calzada a ser posible y conectar la señal de emergencia. Poner el chaleco reflectante antes de salir del vehículo para hacernos más visibles. Cortar el contacto del vehículo accidentado e inmovilizarlo con el freno de mano. Evitar que se fume, ya que puede haber combustible derramado y producirse un incendio. Señalizar convenientemente la zona de accidente con los triángulos de preseñalización de peligro a la distancia reglamentaria. Segundo, alertar sin demora a los servicios de emergencia para pedir ayuda. Y tercero, socorrer a los heridos. ¿Qué hacer una vez nos hayamos detenido ante un accidente de circulación? Como norma general, lo haremos en lugar seguro, de forma que no suponga un nuevo peligro para la circulación. A continuación, deberemos proceder de la siguiente manera. Señalizaremos convenientemente el lugar del accidente. Dicha señalización se llevará a cabo mediante dispositivos portátiles de preseñalización de peligro. Al abandonar el vehículo en vías fuera de poblado, deberemos colocarnos un chaleco reflectante de alta visibilidad. Llamaremos al número de teléfono 112 de emergencias para pedir la ayuda necesaria. Agentes de circulación, ambulancias, bomberos, protección civil. Nos identificaremos y describiremos de forma precisa y exacta lo que vemos, respondiendo de forma clara a las preguntas que nos hagan desde el otro lado del teléfono. Antes de alertar a la autoridad y demandar asistencia sanitaria, adoptaremos determinadas medidas básicas de protección y seguridad para los heridos. Evitaremos que los heridos anden. De hecho, se debe procurar mover a los heridos lo menos posible, sobre todo no moverles ni el cuello ni la columna, para no agravar posibles lesiones. Con mucho cuidado,
Aflojaremos las prendas del herido que le puedan oprimir el cuello, el pecho y la cintura a fin de facilitarles la respiración. Taparemos a los heridos con una manta o algo similar tanto en verano como en invierno para evitar las pérdidas de calor. No dejar solos a los heridos en todo momento y vigilar y tranquilizar a aquellos que estén conscientes. En caso de que el accidentado fuera un conductor de motocicleta, no quitarle el casco si no se conoce la técnica para hacerlo. No proporcionaremos a las víctimas bebidas, mucho menos alcohólicas, ni medicamentos. Intentaremos mantener la seguridad de la circulación o restablecerla en su caso. Pero si aparentemente hubiera resultado gravemente herida o muerta alguna persona, o si hubiera avisado a la autoridad o sus agentes, evitaremos modificar el estado de las cosas y de las huellas, u otras pruebas que puedan ser útiles para determinar responsabilidades, salvo que, con ello, se perjudique la seguridad de los heridos o de la circulación. Además, si somos parte implicada en el accidente, comunicaremos nuestra identidad y los datos de nuestro vehículo a otras personas implicadas que lo soliciten. Socorreremos a las víctimas, siempre que tengamos conocimiento. Si no sabemos cómo prestar primeros auxilios, nos abstendremos de socorrer, puesto que una mala manipulación puede agravar el estado del accidentado.